Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 16. Matrimonio y virginidad. En cuanto a lo que me preguntabais por escrito, es cosa de alabar el que el varón renuncie a tener relaciones con la mujer. Ante el peligro de la lujuria, sin embargo, que cada uno tenga su mujer y cada mujer su marido. El marido debe cumplir su obligación conyugal con la mujer, y lo mismo la mujer con el marido. Porque la mujer ya no es dueña de su propio cuerpo, lo es el marido, como tampoco el marido es dueño de su cuerpo, lo es la mujer. No pongáis dificultades a vuestra mutua entrega, a no ser de común acuerdo y por cierto tiempo, con el fin de dedicaros a la oración. Pero luego debéis volver a la vida normal de matrimonio, no sea que, incapaces de guardar continencia, Satanás os arrastre al pecado. Esto os lo digo más en plan de concesión que de mandato. Bien quisiera yo que todos imitasen mi ejemplo, pero cada uno ha recibido de Dios su propio don, unos de un modo y otros de otro. Excelente cosa es a los solteros y a las viudas, se lo digo, que se mantengan como yo, pero si son incapaces de dominarse, que se casen. Mejor es casarse que dejarse abrasar por la pasión. Para los casados tengo una orden del Señor, no mía. Me manda que la mujer no se separe del marido. Y si tuviera que separarse, que permanezca sin casarse o se reconcilie con su marido, y que tampoco el marido se divorcie de su mujer. En otros casos no es el Señor, sino yo quien les dice que, si un cristiano está casado con una mujer que no es cristiana, pero acepta seguir viviendo con él, no se divorcie de ella. Y de igual modo, si una mujer cristiana está casada con un hombre que no es cristiano, pero acepta vivir con ella, no se divorcie de él. La razón es que tanto el marido como la mujer que no son cristianos quedan consagrados a Dios por sus respectivos cónyuges cristianos. Y de este modo, vuestros hijos están consagrados a Dios, mientras que en caso contrario no lo estarían. Ahora bien, si la parte no cristiana quiere separarse, que lo haga. En este caso, el hermano o la hermana cristianos quedan libres, ya que si Dios nos ha llamado, es para que vivamos en paz. Porque ¿estás tú segura, mujer, de que conseguirías salvar a tu marido? ¿Y tú, marido, estás seguro de que salvarías a tu mujer? Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 17 al 24. No cambiar de estado de vida sin motivo. Fuera de este caso, que cada uno viva según el don que haya recibido del Señor y en el estado en que se encontraba cuando Dios lo llamó a la fe. Es la norma que doy a todas las iglesias. Que uno ha recibido el llamamiento de Dios estando circuncidado, no tiene por qué ocultarlo. Que lo ha recibido sin estar circuncidado, no tiene por qué circuncidarse. ¿Qué más da estar o no estar circuncidado? Lo que importa es cumplir los mandamientos de Dios. Permanezca pues cada uno en el estado de vida en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando recibiste el llamamiento? No te importe. Pero si tienes ocasión de recobrar la libertad, aprovéchala. Porque quien es llamado por el Señor siendo esclavo, se convierte en liberto del Señor. Y quien es llamado siendo libre, se convierte en esclavo de Cristo. Habéis sido rescatados a buen precio.
No os hagáis esclavos de realidades humanas. Que cada cual, hermanos, permanezca ante Dios en el estado que tenía cuando fue llamado a la fe. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 25 al 40. Aplicación a solteros y viudas. En cuanto a las personas solteras, no he recibido ninguna norma del Señor. Os ofrezco, sin embargo, el consejo de quien, por la misericordia de Dios, es digno de crédito. Pienso que, dada la difícil situación en que vivimos, lo mejor es que cada uno permanezca como está. ¿Estás casado? No intentes separarte. ¿Eres soltero? No busques mujer, pero no haces nada malo si te casas, como tampoco hace mal una soltera si se casa, solo que yo quisiera ahorrar a todos estos las dificultades que les aguardan en la vida. Os prevengo además, hermanos, que el tiempo se acaba. En lo que resta, los que están casados vivan como si no lo estuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no fuera suyo lo comprado, los que disfrutan en este mundo como si no disfrutaran, porque el orden natural de este mundo está en trance de acabar. Quisiera también ahorraros las preocupaciones. El soltero está en situación de preocuparse por las cosas del Señor, buscando en todo la forma de agradarle. En cambio, el casado ha de preocuparse por los asuntos del mundo y de cómo agradar a su mujer, teniendo así dividido el corazón. Igualmente, la mujer sin marido y la mujer soltera están en mejor situación para preocuparse por las cosas del Señor, dedicándose a Él en cuerpo y alma. La mujer casada, por su parte, se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su marido. Si os digo estas cosas, es por vuestro bien, lejos de mí pretender tenderos lazo alguno. Solo quiero que os dediquéis al Señor de manera digna, asidua y sin estorbo. Es posible que alguno juzgue poco noble dejar plantada a su novia, ya que ha sobrepasado la flor de la edad y se decida, por tanto, a actuar en consecuencia. Haga lo que mejor le parezca. Ningún pecado hay en que se casen. Pero quien, sintiéndose firme en su interior, sin presión alguna que le fuerce, y en pleno uso de su libertad, tome la resolución de no casarse con su novia, hace muy bien. En resumen, el que se casa con su novia, hace bien. Y el que no se casa, hace todavía mejor. Durante la vida de su marido, la mujer está ligada a él, pero si el marido muere, la mujer queda libre para casarse con quien le plazca, siempre que lo hagan como cristianos. Sin embargo, será más feliz si permanece como está. Este es mi consejo. Y también yo creo estar asistido por el Espíritu de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 13. La carne sacrificada a los ídolos. En cuanto a la carne ofrecida en sacrificio a los ídolos, todos conocemos el modo de proceder, pero el conocimiento envanece. Solo el amor es verdaderamente provechoso. Si alguien presume de conocer alguna cosa, es que ignora todavía cómo hay que conocer. Pero si ama a Dios, entonces es objeto de conocimiento amoroso de Dios. En lo que se refiere a comer carne ofrecida en sacrificio a los ídolos, sabemos que los ídolos no significan nada en el mundo y que no hay más que un Dios.
Existen, sí, esos a los que llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, y son, por cierto, muchos esos dioses y señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de quien todo procede y a quien todos estamos destinados. Y solo hay un Señor, Jesucristo, mediante el cual han sido creadas todas las cosas y por quien vivimos también nosotros. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace muy poco, comen pensando que es carne sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que está poco formada, incurre en culpa. No será un alimento lo que nos haga estar más cerca de Dios. Nada perdemos por dejar de comer, ni gastaremos nada por comer. Eso sí, procurad que esta libertad vuestra no se convierta en ocasión de caída para los poco formados. Porque vamos a suponer que alguien te ve a ti, que tienes la conciencia bien formada, tomando parte en un banquete en el que se sirve carne sacrificada a los ídolos. Su conciencia poco formada no se dejará llevar de tu ejemplo y comerá de esa carne. Y así, porque tú te las das de sabio, se perderá ese hermano poco formado todavía, pero por quien Cristo murió. Con lo que, además de pecar contra los hermanos al hacer daño a su conciencia mal formada, pecáis también contra Cristo. Por eso, si tomar un alimento va a ser ocasión de pecado para mi hermano, jamás tomaré ese alimento, para no dar a mi hermano ocasión de pecar. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 18. El ejemplo de Pablo. ¿No soy yo libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros el fruto de mi trabajo cristiano? Pase que otros no me reconozcan como apóstol, pero vosotros sí debéis reconocerme, pues sois el sello que garantiza mi apostolado cristiano. Esta es precisamente mi defensa frente a mis detractores. ¿Acaso no tenemos derecho a alimentarnos? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y el mismo Pedro? ¿O es que Bernabé y yo somos los únicos obligados a realizar otros trabajos? ¿Cuándo se ha visto a un soldado hacer la guerra a costa de sus propios bienes? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de su leche? Pero no quisiera alegar razones puramente humanas. Es la ley quien lo dice. La ley de Moisés, en la que está escrito: no pongas bozal al buey que trilla. Y esto lo dice Dios porque le preocupen los bueyes, o más bien refiriéndose a nosotros. Sin duda que está escrito en atención a nosotros, ya que tanto el que ara como el que trilla lo hacen con la esperanza de participar en la cosecha. Nosotros hemos sembrado bienes espirituales. ¿Será mucho pedir que cosechemos de vosotros algún bien terreno? Si otros se consideran con derecho a ello, mucho más nosotros. Y sin embargo, no hemos querido utilizar este derecho. Preferimos soportar lo que sea, a fin de no crear impedimento alguno el anuncio del mensaje evangélico de Cristo. Bien sabéis que los ministros del culto viven de ese ministerio, y que los que sirven al altar participan de las ofrendas que se hacen en él. De forma semejante, el Señor dispuso que quienes anuncian el mensaje evangélico vivan de esa tarea. Pero yo ni he hecho uso de ninguno de esos derechos, ni os escribo estas líneas para que me sean reconocidos. Prefiero morir antes que nadie me arrebate este motivo de orgullo, pues anunciar el mensaje evangélico no es para mí un motivo de orgullo, es una necesidad que se me impone. Y pobre de mí si no lo anunciase.
Si realizara esta tarea por propia iniciativa, merecería una recompensa. Pero si lo hago por obligación, como una tarea que se me ha encomendado, ¿dónde está entonces mi recompensa? Está en el hecho de anunciar gratuitamente el mensaje evangélico sin aprovecharme del derecho que me confiere el anuncio del mensaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 19 al 27. Disponible para todos. Soy plenamente libre. Sin embargo, he querido hacerme esclavo de todos para ganar a todos cuantos pueda. Con los judíos me conduzco como judío para ganar a los judíos. Con los que están sujetos a la ley, yo que no estoy sujeto a la ley, actúo como si lo estuviera a fin de ganarlos. Igualmente, para ganar a los que están sin ley, yo que no estoy sin ley de Dios, ya que mi ley es Cristo, me comporto con ellos como si estuviera sin ley. Con los poco formados en la fe, procedo como si yo también lo fuera, a ver si así los gano. A todos traté de adaptarme totalmente para conseguir, cueste lo que cueste, salvar a algunos. Todo sea por amor al mensaje evangélico de cuyos bienes espero participar. Bien sabéis que de todos los que participan en una competición atlética, solo uno recibe el premio. Corred como para ganar. Y ya sabéis de cuántas cosas se privan los que se enfrentan con vistas a una prueba deportiva. Ellos lo hacen para conseguir una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, aspiramos a un trofeo imperecedero. En cuanto a mí, no corro a ciegas, ni lucho como quien da golpes al aire. Si golpeo mi cuerpo con rigor y lo someto a disciplina, es porque yo, que he proclamado a otros el mensaje, no quiero quedar descalificado. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 13. La historia israelita como ejemplo. No debéis olvidar, hermanos, que todos nuestros antepasados caminaron al amparo de aquella nube y atravesaron el mar. Todos fueron bautizados como seguidores de Moisés cuando aconteció lo de la nube y lo del mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que los acompañaba, roca que representaba a Cristo. Y a pesar de todo, la mayor parte de ellos no agradó a Dios y fueron por esto aniquilados en el desierto. Todo aquello sucedió para servirnos de ejemplo a nosotros, para que no corramos tras el mal como ellos corrieron, para que no os deis a la idolatría como se dieron algunos de ellos. Según dice la Escritura, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó luego a divertirse. Para que no nos entreguemos a la lujuria como se entregaron algunos de ellos, por lo que perecieron 23.000 en un solo día. Para que no pongamos a prueba la paciencia del Señor como hicieron algunos de ellos y murieron mordidos por serpientes. Y para que no os quejéis de Dios como se quejaron algunos de ellos y los aniquiló el exterminador. A ellos les sucedieron estas cosas como ejemplo,
y se han escrito para escarmiento de quienes vivimos ya en estos tiempos que son los últimos. Así que, si alguno presume de mantenerse firme, esté alerta, no sea que caiga. Hasta ahora ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba, os proporcionará también la manera de superarla con éxito. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 14 al 22. Rechazo de la idolatría. Evitad, por tanto, queridos míos, el culto a los ídolos. Os hablo como a personas inteligentes, capaces de estimar el valor de lo que os digo. La copa bendita que bendecimos no nos hace participar de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no nos hace compartir el cuerpo de Cristo, porque al haber un solo pan del que todos participamos, nosotros que somos muchos, formamos un solo cuerpo. Fijaos en el pueblo israelita. ¿No es cierto que quienes se alimentaban de las víctimas sacrificadas quedan vinculados al altar? No quiero decir con ello que esas víctimas sacrificadas a los ídolos tengan algún valor o que los ídolos signifiquen algo. Lo que quiero decir es que esas víctimas se ofrecen a los demonios y no a Dios. Yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, a no ser que pretendamos provocar la ira del Señor. ¿Nos creemos acaso más fuertes que Él? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 23 al 33. Nueva llamada a la condescendencia. Todo está permitido, dicen algunos. Sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo esté permitido, no todo ayuda al provecho espiritual de los demás. Que nadie busque su propio interés, sino el del prójimo. Podéis comer de todo cuanto se vende en el mercado sin plantearos problemas de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que existe en ella. Si os invita un no cristiano y aceptáis su invitación, comed lo que os ponga y no os planteéis problema alguno de conciencia. Pero si alguien os indica, eso es carne sacrificada a los ídolos, entonces, en atención a quien os lo ha indicado y por razones de conciencia, no lo comáis. Naturalmente me refiero no a vuestra conciencia, sino a la del quien os ha hecho la indicación. ¿Y por qué, dirás, va a quedar coartada mi libertad por la conciencia de otro? Si cuando participo en un banquete doy gracias a Dios por ello, ¿qué razón hay para que se me critique por algo que hago dando gracias a Dios? En cualquier caso, tanto si coméis como si bebéis, o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para gloria de Dios, pero no seáis ocasión de pecado para nadie. Ya se trate de judíos, de paganos o de miembros de la Iglesia de Dios. Ya veis que yo procuro dar completa satisfacción a todos y no busco mi propio provecho, sino el de todos los demás, a fin de que se salven. Seguid mi ejemplo como yo sigo el de Cristo.
Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 16. El velo de las mujeres. Os felicito porque no hay cosa en la que no me tengáis presente y porque conserváis las tradiciones tal como os las transmití. Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón como el varón lo es de la mujer y Dios lo es de Cristo. Todo varón que ora o comunica mensajes divinos con la cabeza cubierta deshonra a Cristo, que es su cabeza. Igualmente, toda mujer que ora o comunica mensajes divinos con la cabeza descubierta deshonra al marido, que es su cabeza. Es como si se la hubiera rapado. Y pues no quiere llevar velo, que se corte el pelo al cero. Y si considera vergonzoso para una mujer cortarse el pelo o llevar rapada la cabeza, que use velo. El varón no debe cubrirse la cabeza por cuanto es imagen y reflejo de la gloria de Dios. Pero la mujer refleja la gloria del varón, pues no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Ni fue creado el varón por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por eso, y por respeto a los ángeles, es conveniente que la mujer lleve sobre su cabeza una señal de autoridad, aunque entre cristianos tanto el varón como la mujer deben reconocer su mutua dependencia. Porque si bien es cierto que la mujer procede del varón, también lo es que el varón viene al mundo por medio de la mujer, y en última instancia todo procede de Dios. A vuestro criterio apelo. ¿Es decoroso que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No enseña la misma naturaleza que el cabello largo es para el varón una deshonra, mientras que para la mujer es motivo de honra? En efecto, la cabellera le ha sido dada a la mujer para que le sirva de velo. En cualquier caso, si alguno quiere seguir discutiendo sobre esto, sepa que no tenemos tal costumbre, ni la tienen las demás iglesias cristianas. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 35. La celebración de la Cena del Señor. A propósito de estas recomendaciones, tampoco es como para felicitaros el que vuestras asambleas os ocasionen más prejuicio que provecho. Para empezar, ha llegado a mis oídos que cuando os reunís en asamblea, los bandos están a la orden del día. Cosa, por cierto, nada increíble si se piensa que hasta es conveniente que existan divisiones entre vosotros para que se manifieste quiénes son entre vosotros los verdaderos creyentes. El caso es que en vuestras asambleas ya no es posible comer la cena del Señor, pues cada uno empieza comiendo la comida que ha llevado y así resulta que mientras uno pasa hambre, otro está borracho. ¿Pero es que no tenéis vuestras casas para comer y beber? Ya se ve que apreciáis bien poco la asamblea cristiana y que no os importa poner en evidencia a los más pobres. ¿Qué esperáis que os diga? ¿Acaso que os felicite? Pues no es precisamente como para felicitaros. Por lo que a mí toca, os he transmitido una tradición que yo recibí del Señor, a saber, que Jesús, el Señor, la noche misma en que iba a ser entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que entrego por vosotros. Haced esto en memoria de mí». Después de cenar, tomó igualmente la copa y dijo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que bebáis de ella, hacedlo en memoria de mí». Y de hecho, siempre que coméis de este pan y bebéis de esta copa, estáis proclamando la muerte del Señor en espera de que Él venga.
Por lo mismo, quien come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, se hace culpable de haber profanado el cuerpo y la sangre del Señor. Examine, pues, cada uno su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque quien come y bebe sin advertir de qué cuerpo se trata, come y bebe su propio castigo. Ahí tenéis la causa de no pocos de vuestros achaques y enfermedades e incluso de bastantes muertes. Si nos hiciésemos la debida autocrítica, entonces escaparíamos del castigo. De cualquier modo, si el Señor nos castiga es para corregirnos y para que no seamos condenados junto con el mundo. Por tanto, hermanos míos, al reuniros para comer la cena del Señor, esperaos unos a otros. Si alguien tiene hambre, que coma en su casa, para que vuestras reuniones no sean objeto de censura. Los demás problemas los solucionaré cuando vaya.